dos líneas se interceptan, ¿no son paralelas? ¿Qué piensan? Que en el plano sí. En el plano no hay de otra. Dos rectas o son paralelas o no lo son. Y si no lo son, se cortan, ¿sí o no? Habrá quien diga, hay una tercera sopa. Y esa tercera sopa es que sean coincidentes. ¿Qué significa coincidentes? Que una esté encima de la otra. Y sí, eso también es cierto. Hay rectas que pueden ser coincidentes. Por ejemplo, esta recta y esta recta son coincidentes. ¿Sí? Sí, pues es la misma. ¿Sí o no? Son coincidentes. Entonces, en ese sentido, pudiéramos decir que sí hay una tercera opción. Pero a fin de cuentas estaríamos hablando de la misma. Aunque matemáticamente pudiera tener de forma distinta, que en realidad no lo está. Hagan de cuenta que es Pedrito, pero con suerte y sin suerte. Con suerte y sin suerte. ¿Están de acuerdo? No, sí. ¿Ya? Entonces, en el plano puede que sí. En el plano puede que sí, pero en el espacio, no. En el espacio pueden ser paralelas, pueden interceptarse, pero existe una tercera opción. Puede que se crucen. Ahí aparentemente ustedes están viendo que se cortan, pero en realidad no se están cortando, se están cruzando. Y eso es algo que vamos a ver en algunos ejercicios. Rectas que se cruzan. Es muy diferente a cortar. En cortar significa que tengan un punto en común y cruzarse que no lo tengan, pero sí va a haber algunas características ahí interesantes que luego vamos a dejar cuando tengamos ese ejercicio. Bueno, luego vienen los que siguen. Aquí ya nos está pidiendo la ecuación de las rectas en forma paramétrica. Del 2 al 5. ¿Cómo le hacemos? Dale, de 2 al 5, ¿cuál? 4. ¿El 4? Bien, ¿qué nos dice ese ejercicio? Nos dice que encontremos la ecuación de la recta que pasa por este punto y es paralela a esta. En estos problemas, yo lo que les recomiendo es que hagan un bosquejo. Un bosquejo es una representación del problema, no necesariamente con toda la exactitud que debe ser, pero sí una representación de las situaciones de las cuales nos está haciendo referencia el problema. Y esto es muy importante porque puede haber ejercicios que yo no pueda resolver si no hago ese bosquejo. Tiene que haberlo, de hecho. Hacer el bosquejo para resolver un problema significa que lo estoy resolviendo. Y no es como que me lo dijo el pajarito, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Dónde está el pájaro? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? Ahí está, la prueba. ¿Sí están de acuerdo? Ya se está buscando la batería experimentando. Ah, caray. ¿Dónde está? Ahí está. Espérenme, porque si no, se nos mueve la batería y ya valió. Entonces, el hacer el bosquejo, pues ya estoy dando evidencia de que lo planteé y no me voy a equivocar. Entonces, ¿cómo es esto? A ver, yo tengo una línea que no conozco, que debo de encontrar su ecuación, pero sé que por esa línea pasa el punto que le voy a llamar A. Cuando no me den el nombre de los puntos, es muy conveniente ponerles nombre. ¿Sí? Sí, tengo el punto A. Bien. Pero tengo aquí también una tercera recta, perdón, una segunda recta que es paralela a la que yo quiero encontrar. Y esa recta tiene por ecuaciones estas de aquí.
No lo voy a anotar, ahí está. Bien. O bueno, vamos a anotar. X y... ¿Qué pasó? Yo le apagué, es que no se veía lo que estaba anotando. Sí, pero dame chance, ¿no? O a ver, díctamelas. X igual a menos 1, ¿qué sigue? Más 2t. Más 2t. Sí, de hecho sí te iba a decir que la T igual a 6 menos 3t. Espera. Pero después de haber anotado esto. A ver. Y es igual a 6 menos 3t. Ajá. Y z es igual a 3 más 9t. Bien. Ok. Entonces, estas son las ecuaciones paramétricas de la recta que me da. Lo que yo sé, vamos a ponerle el nombre incluso, les digo, esta que sea la recta L1, esta la recta L2. Déjenme ver a ver si sí está saliendo esto en el vídeo. Sí, sí está saliendo. Un poquitín más para acá. Ahí está. Entonces, según el ejercicio, yo sé que L1 es paralelo a L2. ¿Sí o no? Y quiero sacar la recta L1. L2 ya me da sus ecuaciones. Bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer es recordar qué es lo que necesito para encontrar la ecuación de la recta. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Un punto y un vector paralelo a la recta. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. El punto no hay ninguna bronca. Ahí lo tengo. Pero no conozco el vector paralelo a la recta. Le voy a llamar a ese vector paralelo V1. No lo conozco. ¿Sí? Ahorita le voy a poner así. Bien. Tengo que encontrar. Ahora, para ver cómo lo encuentro, pues tengo que ver la otra información que yo tengo. Tengo esta recta cuya ecuación de forma paramétrica es esta. ¿Y esta recta pasa por qué punto? ¿O qué me está dando? Esta información, ¿qué me da? ¿Qué puedo obtener a partir de la forma paramétrica? ¿Qué obtengo? Ya lo vimos. Obtenemos el punto por el cual pasa la recta. O sea, esta recta pasa por el punto, le voy a llamar B menos 1,6,3. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Y aparte, esta recta es paralela a un vector que le voy a llamar V2. ¿Por qué? Porque es la recta 2. Y sus componentes son los coeficientes del parámetro, ¿sí se acuerdan? No, hijo, esto ya lo vimos. ¿Sí? En forma paramétrica, los términos independientes son las coordenadas de un punto por el cual pasa la recta y los coeficientes del parámetro, las componentes del vector paralelo. ¿Sí se entendió? Bien. Entonces, pues ya, pero necesito conocer a V1. ¿Qué notan? ¿O qué podemos ver ahí? ¿Qué podemos ver? ¿Qué pueden notar ahí? ¿Qué? ¿Qué notan? A ver algo. Bueno, yo había visto que alguno de esos, el primer turno, el tercer turno, contra el V2. ¿Ya estás repitiendo la materia? ¿No? ¿Quién está en la repetición? ¿Quién ya la llevó? No pasa nada. ¿Quién ya la llevó? A ver, nos fijamos en la lista. ¿Quién ya la llevó? A ver qué te acuerdas si te llevó. En verano. ¿Y con quién? Los hombres. No pasa un chingo. Pasan, ¿qué? 4 meses. ¿Sí o no? Julio, agosto, septiembre, ¿no? 3 meses. Julio, agosto, septiembre.
Bueno, a ver, ¿qué te acuerdas de esto? No me acuerdo. ¿Quién más se abre? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pero lo pueden ver ahí. ¿Qué notan? A ver, ¿cómo son las rectas? ¿Cómo son las rectas? Paralelas. Paralelas. Sí, sí, son infinitas, pero son paralelas. Bien. Si son paralelas, ¿qué cosa? No se intersectan. Bueno, ok, no se intersectan, pero ¿qué cosa también? Pues V1 y V2 son paralelos. ¿Sí o no? V1 y V2 son paralelos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos vectores son paralelos a las rectas. Si las rectas son paralelas, esos vectores también lo son. ¿Sí o no? Ahora, si son, perdón, paralelos, este es el símbolo de paralelismo. Si son paralelos, esto significa que son múltiplos escalares. Eso es muy importante. Si son, ya lo hemos comentado, si son paralelos, son múltiplos escalares. Es decir, uno es el otro multiplicado por cualquier número real diferente de 0. ¿Sí o no? Bien. ¿Esto para qué me sirve? Pues para encontrar el vector que no conozco. Ya sé que debe de ser múltiplo escalar del otro. No importa el escalar, pero por comodidad cojo el 1. Y si cojo el 1, significa que los asumo como iguales, ¿no? Y de hecho, pues bien que prácticamente es el principio de transmisibilidad, ¿sí o no? Claro que si alguien diga, no, mi maestro, a ver, le voy a dar el 100. Dáselo. Se va a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que ya tengo el punto y tengo V2, el punto 2 y V2. Entonces, ahora sí, ya puedo encontrar las ecuaciones. X igual a ¿quién? A X0 más A. ¿Cuánto vale A? Si estoy diciendo que son iguales, 2. Por T. Y igual a, y es un índice 0, más menos 3T. ¿Sí o no? Y Z igual a 3 más 9. Ahí está. Esas son las ecuaciones. ¿Lo quieren ver? A ver, ingeniero, échanos la mano ahí. Veníale, por favor. Bien. Vamos a graficar las rectas con un software, en este caso con... ¿Sí? Recuerden que vamos a procurar ahí utilizar también algún otro. Para ese software, cojan vamos a graficar dos rectas, porque la idea es que vean que son efectivamente paralelas. Y aquí se utiliza la función paramétrico 3D. Siempre que yo grafique curvas paramétricas, claro, ustedes van a decir, espérate, una recta no es una curva. Tienes razón, pero la palabra curva, en términos generales, se refiere a gráfica. Entonces, pues, pueden dar ahí también el concepto de recta. Eso hay que decirlo, ¿no? Entonces es paramétrico 3D, ¿por qué? Porque estoy en el espacio. Voy a escoger este guión o estos argumentos. ¿Por qué? Porque voy a graficar una recta, pongo su componente en X. Bueno, no su componente, disculpen, sino sus coordenadas en X de los puntos. Noten cómo en forma paramétrica básicamente estoy definiendo las coordenadas de cualquier punto de la recta. ¿Sí o no? Entonces estoy diciendo que para la recta 1 es ¿quién? Menos 1 más 2t. ¿Oigo? Sí. Luego 6 menos 3t. Luego 3 más 9t. Y luego aquí tengo t. Le voy a dar un valor al parámetro que yo quiera, por ejemplo, de menos 5 a 5.
Y luego aquí vamos a poner algunas cosas interesantes como el origen que me lo grafique en 0,0,0, que me ponga la etiqueta de los ejes, ¿sí? Y ya. Con eso es suficiente. Ahora voy a graficar la otra recta. Lo que puedo hacer es copiar y nada más modificar. ¿Sí? Ahora, aquí yo debo de comentar una cosa. No es conveniente utilizar el mismo parámetro para dos funciones paramétricas distintas. Si se fijan, aquí utilicé t. No es conveniente utilizar esa misma t para la otra. Entonces lo voy a modificar. En vez de t, le voy a llamar r, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que es una recta distinta. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces ahora sí empiezo a ponerla, es -1, no miento, ¿sí? -1 más 2r. Luego, Sí. luego, la que sigue, 6 menos 3r. Luego, 3 más 3. Bueno, es llave, es llave. Y aquí el parámetro, pues obviamente es R. ¿Estamos? Sí. Bueno, ahora voy a graficar estas dos rectas en una sola gráfica. ¿Cómo le hago? Le voy a poner nombre a cada una de esas curvas, A y B, por ejemplo. Le voy a poner punto y coma diciéndole al algoritmo, porque este es un algoritmo, no es inteligente, que no las despliegue, pero que muestre ambas en una sola. Entonces aquí podemos ver el por qué le pongo nombre, ¿verdad? ¿Por qué le llamé A y B? ¿Sí estamos de acuerdo? Eso tiene que me muestre lo que es A y lo que es B. Bien, entonces graficamos y a ver. No, es que yo estoy mal. A ver. ¿Por qué no me ayudan? A ver, esta es la recta que. ¿Esta es quién? La recta L. No, este es L2. ¿Sí o no? Este es L1. ¿Sí o no? Porque la puse al principio, ¿no? Sí. Entonces aquí sí le voy a poner T a esta es a la que le pongo R, pero aquí hay un problema, ¿eh? A ver, voy a sacar la ecuación de L1. ¿Cuáles son las coordenadas del punto por el cual pasa? No miento, este es L2. Sí, ¿por qué? Porque pasa por el punto menos 1,6,3, ¿sí o no? Y L2 es la que yo quiero encontrar, pero pasa por qué punto? 0,14 y menos 10. Es este, 0,14. ¿Sí se fijan? Menos 10, ¿sí o no? Sí, porque estoy graficando la misma. ¿Sí se fijan que son coincidentes aquí? Sí. Entonces, vean, aguas, repetimos lo mismo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo son las ecuaciones paramétricas? 2R, luego, sí. Ajá. Y luego, Menos 10 más 9. menos 10. Vamos a ver. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, miren, porque por ejemplo, así pues, es la misma, son coincidentes, ¿sí o no? Pero bien, ahora ¿qué sucede? Ahí está. Bien. ¿Sí están de acuerdo? Bien.
Vamos a hacer uno grandecito. Vamos a acomodarlo como un sistema de derechas. Como un sistema de derechas, este es el eje X. ¿Sí se fijan? X, Y. Quiero pensar que, bueno, es que aquí el problema es, a ver, voy a quitarle, miren, esto a veces conviene nada más ponérselo a una sola, porque a fin de cuentas lo va a graficar en las dos. Pero nada más aquí ya no le sale. Ahí está. Sí, pero aún así no las... Es que luego a veces se le la etiqueta de los ejes no queda bien. Aquí no sé bien cuál sería el X, cuál sería el Y, cuál sería el Z, pero bueno. El Z es este. El Z es el de aquí. Y luego el Y, así como lo habíamos puesto. Más o menos así. Pero fíjense cómo ahí están las dos rectas paralelas. ¿Sí está mejor? Bien, vamos a continuar con otro. A ver, otro. Y aquí mismo, el 3. A ver, es que no tiene caso el 3 porque ya vimos uno donde es un punto y la recta es paralela a otro. El 5, por ejemplo. A ver, la línea ¿qué? La línea Que pasa por el punto, vamos a llamarle A, y es perpendicular. ¿Sí, verdad? Sí. Perpendicular al plano. 3x más, no, x más 3y más z igual a 5. ¿Sí o no? ¿Eh? Bien. Apagan la luz, por favor, el cañón. ¿Qué quedamos que vamos a hacer primero? Un bosqueto. ¿Sí o no? ¿Qué tengo? Tengo un plano. Yo quiero encontrar una recta que pasa por el punto A. Esa recta es perpendicular a este plano. Ahí está. ¿Sí o no? Bien. ¿Qué necesito para encontrar la ecuación de esa recta? un punto conocido y Un punto que sea paralelo. y un vector paralelo a la recta. Aquí, ¿qué pasa? Que el punto no hay ninguna bronca, lo conozco. ¿Sí o no? Nada más. Pero el vector no. Entonces voy a ver qué es lo que cuento. Cuento con este plano. A partir de la ecuación del plano, ¿qué puedo encontrar? Puedo encontrar el vector normal al plano. ¿Por qué? Porque el vector normal al plano, sus componentes son los coeficientes de las variables. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien, ahí está. Ese es el vector normal. Sus componentes son los coeficientes de las variables en la ecuación del plano. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que la recta va a ser paralela al vector normal. Que la recta es paralela al vector normal, al plano. ¿Y eso significa qué cosa? ¿Qué? Que no. A ver, ¿qué podemos concluir ahí? ¿Que qué? ¿Qué?
nada más vean el ejercicio. Vean el bosquejo, por eso hacemos el bosquejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí ponemos toda la información que tenemos y vemos la posición de todo lo que está. ¿Qué podemos concluir ahí del bosquejo? El vector que buscamos es paralelo al... Que V es paralelo a N, ¿no? ¿Sí o no? V es paralelo a N, y si son paralelos son múltiplos escalares, y por lo tanto los puedo suponer iguales. ¿Sí o no? Ahí está. Y si ya tengo, por ejemplo, la ecuación de la recta, del vector paralelo a la recta, y conozco el punto, pues ya puedo plantear su ¿qué? ¿Ecuación? ¿Sí o no? Ahí. Sí, claro que esta me puedo poner como 3D nada más. ¿Sí o no? ¿Sí? Vamos a ver. A ver, ingeniero, ¿le puedes encender? Gracias. Voy a graficar nuevamente dos cosas, un plano y una recta. ¿Cómo graficamos la recta? Ya lo dijimos, con paramétrico 3D. ¿Sí? Ahí está. Nada más modifico. A ver, ¿cómo es la ecuación de la recta ahora? 1 más t. ¿Sí o no? Luego. 3t y 6 más t. Luego 6 más t. Y la otra cosa que voy a graficar pues es un plano. Un plano es una superficie, y para graficar superficies lo que yo recomiendo utilizar en este software es Contour Pro 3D. Contour Pro 3D, fíjense, aquí está, 3D, porque es en 3 dimensiones. Tecleo para coger los argumentos. ¿Quieren? Lo voy a... Le voy a poner de nuevo. Bien, si no les quiere salir, se puede venir aquí a ayuda. Le ponen Contour. Aquí está Contour Pro 3D. Y pues le hacen así como que ingreso, ¿no? Mira nomás. A ver. Es aquí. Y ahí está, ¿no? Ahora nada más le ponemos aquí B. ¿Y cómo es la ecuación? X más 3y más z. Sí. Igual a 0. Pero solo es 3y. Ahí le puse y. No. ¿Cómo? X
Más 5. Más 3. Sí, pues, más 3y. Más 3y. Sí. Igual a 5. Ahí está. Y bueno, ya esto, a ver aquí. Ya voy a empezar a poner lo del origen y todo eso porque ya lo pusimos en la otra. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? El programa de show A y Ajá. No, pero independientemente de eso lo debía de haber puesto. Show A, B. Cerramos. A ver. Tag. A ver. Ese aquí es punto y coma. Bien. A ver. Ah, no. No, también es coma. Entonces son ese el error aquí. Ahí está. Creo que es por esto. Sí, así es. Es doble igual. Y como lo copié, nada más lo puso como uno solo. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ahí está. Vean cómo está mucho. Está mucho. Entonces, ¿qué significa? Lo hacemos pasando de menos 10 a 10. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Mira. Menos 10 a 10. Y luego de menos 10 a 10 aquí también. ¿Sale? Sí. Y ya me hace más grande el plano, ya podemos ver ahí que efectivamente la recta es perpendicular a él. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sale? Bien, vamos a hacer otro. A ver ahora uno de aquí del 6 al 12. 10. ¿Madre? El 10. El 9. 9. Del 6 al 12 dije. El 11. ¿El 11? A ver, bien, por ejemplo, el 12 yo creo que no tiene caso porque ya hicimos uno de una recta que es paralela a otra recta. ¿Sí o no? Aquí, si quieren lo comentamos. Nada más hacemos el bosquejito y ustedes lo resuelven. Pero, por ejemplo, me dijeron el 9, ¿verdad? No, el 11. Yo tengo una recta, voy a poner aquí, una recta cuyas ecuaciones paramétricas son estas. Perdón, están en forma simétrica. ¿Sí? A ver, vamos a plantearlo y ustedes lo concluyen, ¿no? Lo planteo. A ver, le voy a llamar punto A al cual pasa la recta. Y voy a anotar la ecuación de la recta en forma simétrica. Esta está en forma simétrica, no paramétrica. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Sí. Está en forma simétrica. Un medio de y igual a z menos 3. A ver, entonces, ¿le puedes apagar, por favor, niño? Entonces, yo tengo una recta. ¿Puedes encenderlo, por favor? Gracias. Yo tengo una recta que pasa por este punto A. ¿Sí o no? Pero tengo otra recta cuya ecuación en forma simétrica es esa.
Vamos a llamarla a mi recta que quiero encontrar L1 y a la que me está dando L2. Bien. Yo para encontrar la ecuación de L1 necesito un punto, lo tengo, pero no conozco su vector paralelo. ¿Verdad? No lo conozco. Pero me da otra recta y de esta ecuación paramétrica puedo conocer qué punto. Perdón, ¿qué puedo conocer de la ecuación en forma tanto simétrica como paramétrica? ¿Qué puedo conocer? A ver, ¿qué cosa? ¿Qué podemos conocer? A ver, pero hay que decir las cosas bien definidas, ¿no? No ambiguas. ¿Qué puedo encontrar? A ver, de la ecuación, tanto paramétrica como simétrica, de la recta, ¿qué podemos encontrar? Un punto. ¿Dónde pasa? A ver, un punto por el cual pasa la recta ahí. Y el vector paralelo a la recta. ¿Sí? De hecho, ¿cuál es el punto? El punto es menos 2, 0, 3. Acuérdense que en forma simétrica es x menos x0 sobre a igual a y menos y0 sobre b igual a z menos z0 sobre c. ¿Sí o no? Por eso es que es el negativo de lo que está ahí. Y ese lo voy a llamar b. Y aparte, puedo conocer el vector paralelo a la recta, cuyas componentes son ¿quién? Los denominadores. Acuérdense que esta es simétrica, no paramétrica. En la simétrica las componentes son los denominadores. Entonces aquí es 1, 2, sí, o sea, esto lo vendría siendo y sobre 2. Y aquí sería 1. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que V1 es V2. Y ya tengo el punto y ya puedo encontrar la ecuación. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Oigo? Sí. Bueno, pero vamos a hacer el 12. Ahí está, este lo acabo. Ya está planteado, ya nada más cosa que le haga talacha. ¿No? Vamos a hacer el 12. ¿Por qué? Porque me pide que encuentre la línea de intersección de dos planos. Me están dando ahí los dos planos, ¿sí o no? ¿Vale? A ver, ¿cómo son los planos? X más Y más Z igual a 1. Ajá. Y X más Z igual a 0. Igualmente. A 0. Entonces, podemos hacer un bosquejo. De hecho, hay que hacerlo. Yo les recomiendo que hagan eso. A ver, yo tengo, según el problema, dos planos. Les digo, es un bosquejo, no quiere decir que así sea. ¿Sí se entiende, verdad? ¿Sí o no? Sí. No quiere decir que así sea, de hecho, no son así. Me refiero a la ubicación espacial. ¿Sí saben? Luego vemos cómo se grafican los planos. O sea, bien su gráfico. Pero vamos a suponer que este es uno de ellos y el otro es este. ¿Vale? Entonces se intersectan y en esa intersección determinan esa línea recta. Ahí está. ¿Sí o no? Bueno, ¿cómo lo resolvemos? A ver, ¿qué necesito para encontrar la ecuación de la recta? Un punto conocido y un vector paralelo a la recta. No tengo ni el punto ni el vector. Lo único que me da son las ecuaciones de los planos. Y esas ecuaciones de los planos, pues si acaso me servirían para determinar los vectores normales. Vamos a suponer que este es el plano 1. Entonces es así.
¿Y este cómo sería? Así, ¿no? ¿Sí o no? Pero nada más. ¿Qué significa? Que aquí sí tenemos que buscar una forma diferente, porque no contamos nada para encontrar la ecuación de esa recta. ¿Qué pasó, chaval? Tú, bueno, es que estás así como que muy... ¿Qué estás escuchando? A ver. No, no. Sí, sí, sí. Se va así como que... Muy bien. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues bueno, aquí nada más hay que interpretar el problema. Me dice que estos planos se intersectan y al intersectar se determinan esta recta. Es decir, esta recta satisface a los dos planos. Entonces viene siendo su solución. La solución del sistema constituidos por esos dos planos. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues vamos a resolverlo. A ver, ¿cómo es esto? Pues hay que resolver este sistema de ecuaciones lineales, porque a fin de cuentas, un plano es una ecuación lineal. Ahora, la pregunta es, ¿ya llevaron todos geometría analítica? Rápido. ¿Ya lo llevaron? ¿Quién no ha llevado geometría analítica? Perdón, álgebra lineal, disculpe. Yo geometría analítica, perdón. ¿Quiénes ya llevaron álgebra lineal? ¿Cómo se llamaba tu maestro? Ah, sí, porque hay que no se acordaba del otro. Bien, nada más tres. Los demás no han visto álgebra lineal. ¿Qué significa? Que vamos a resolver este sistema no por los métodos de álgebra lineal, sino como lo hacíamos en la prepa. ¿Cómo lo hacíamos en la prepa? Despejábamos la misma variable en ambas. ¿Sí se acuerdan? Sí. Por ejemplo, la X. Y luego las igualábamos. ¿Sí o no? Algo, sí, las igualábamos. ¿Y qué pasa aquí? Sin eso. ¿Sí o no? Me queda esto. ¿Y de aquí qué concluyo? Que Y es igual a 1. Pero pues ya se cerró, porque ya no hay forma de calcular las otras. ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque ya no hay forma de calcular las otras. Porque si este lo sustituyo en la primera, me va a quedar así. ¿Sí o no? Y la segunda me queda igual. ¿Sí o no? En pocas palabras, pues es la misma ecuación. Pero no se preocupen, esto es así. ¿Por qué es así? Porque el sistema tiene infinitas soluciones. De hecho, pues es una recta. Y esto sí se vale. Nada más aquí hay que comentarles algo que tal vez no sabían. Cuando un sistema tiene infinitas soluciones, tenemos que parametrizar. Utilizar una variable auxiliar que me va a permitir expresar las otras variables en función de ellas. ¿Sí? Entonces, ¿a quién parametrizo? Generalmente, y lo van a ver en álgebra lineal, se parametriza a la última letra. Z. Los parámetros son variables, y ya lo hemos comentado, son variables que están en la tercera parte del alfabeto, R, S, T. De hecho, ya lo hemos visto en las ecuaciones paramétricas de la recta, ¿sí o no? Bien. Y de hecho, pues ahorita se van a fijar porque se llama paramétrica. Entonces, Z vale T, X vale ¿cuánto? Menos T. ¿Y Y cuánto vale? Vale 1. Entonces la ecuación es X igual a menos T, Y igual a 1 y Z es igual a T. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que mi recta pasaría por el punto, le voy a llamar a 0,1,0, ¿sí o no? Y es paralela al vector ¿quién? Menos 1,0,0.
Eso lo estoy poniendo nada más para darle ahí crema a los tacos. Así como a los chefs, ¿no? Que le ponen ahí sus hierbitas, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya le ponen ahí a semilla así más apetitoso, ¿no? El platito así, comen, pipi. ¿Sí o no? Bueno, pues ya no nos da tiempo de comprobarla, vamos a dejarle aquí que pasen buena tarde. Continuamos de mañana.